Un cordial saludo. Esto, ¿no?, es este aspecto pedagógico en el que el Señor nos purifica hasta que lleguemos a reconocerle, se ve con mucha claridad pues en el episodio de los discípulos de Emaús. Vamos a leerlo y lo comentamos. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciese eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día está declinando. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Bueno, pues curiosamente aquí este texto de los discípulos de Emaús dice que al principio que sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Curiosa expresión, ¿verdad? Sus ojos estaban retenidos para que no lo reconocieran. Y luego más tarde dice: entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Bueno, aquí también, por lo tanto, se sugiere en este texto de San Lucas que hay una pedagogía del Señor que antes de que permitirles reconocerle sensiblemente, quiere tener también con ellos una purificación interior. Les está purificando interiormente, para que luego esa percepción visible que están teniendo de Cristo pues tenga pleno sentido, ¿no? Les está purificando pues de una visión que habían tenido o de un concepto del Mesías en el que no habían asumido la cruz. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Es decir, el escándalo de la cruz no lo habían terminado de asumir. No habían terminado de asumir que la cruz era camino de resurrección. Y por eso Jesús, antes de que le reconozcan, retiene, ¿no? Dice aquí, estaban retenidos sus ojos para que no le reconocieran. Antes de que le vean con los ojos carnales, Jesús quiere purificarles para que le vean con los ojos espirituales. Fijaros esto, que verdaderamente es impresionante. El Señor quiere ser conocido en la delicadeza del alma antes que ser conocido por los ojos, por la visión visible de los ojos. Precisamente en esta vida el Señor nos está purificando para que le conozcamos en el alma antes de que podamos verle cara a cara en la vida eterna. Algo parecido
a lo que hace con los discípulos de Maús, está haciendo con nosotros. Retuvo sus ojos para que no le conociesen al principio, hasta purificar, oh insensatos de corazón, pero qué tercos que sois, y con paciencia les fue explicando poco a poco. En el fondo el Señor hace lo mismo con nosotros. Primeramente quiere que le conozcamos en el interior del alma, antes de que en la vida eterna, cuando ya estemos resucitados, le veamos cara a cara al Señor. Quiere ser primero conocido en el alma antes de ser conocido, pues, visible y sensiblemente. Hay en todos los encuentros, pues, también un sentido pedagógico de purificación hasta que llegan a reconocerle. Al Señor no le basta ser reconocido sensiblemente si no es también reconocido espiritualmente como el Señor. Porque podría ocurrir que alguien viese con los ojos sensibles a Cristo resucitado sin percibirle interiormente como el Señor, como el Kyrios, como el Rey de cielos y tierra. Otro texto también que apoya algo por el estilo, pues es el texto de la aparición a María Magdalena, que tenéis en Juan 20, 10, 18. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Raboni, que significa maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Fue María Magdalena y vio a los discípulos que habían visto al Señor y que había hecho estas palabras. También en este texto se repite, ¿no?, ese no reconocerle en un primer momento. María Magdalena, Jesús le confunde con el hortelano. ¿Por qué se produce esto? También el Señor con María Magdalena está teniendo con ella una pedagogía de purificación. María llora, y en ese llorar Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús está purificando el corazón de María Magdalena. Está purificándolo de manera que quiere hacerle entender que su vocación es la de una esponsalidad con Cristo resucitado. Cuando le dice incluso: no me toques, que todavía no he subido al Padre, es una frase misteriosa. No li me tangere. Es un texto en el que muchos escrituristas dan vueltas, ¿por qué Jesús le dijo: no me toques, que todavía no he subido al Padre? Bueno, pero independientemente de la explicación que se pueda dar por el hecho de que todavía la humanidad de Cristo no había ascendido a los cielos, espiritualmente también tenemos aquí una explicación de la verdadera esponsalidad, ¿no? La verdadera esponsalidad es aquella que pone su corazón, pero no en el Cristo terrestre, sino en el Cristo resucitado. La esponsalidad pues es aquella que está llamada a unirse con Cristo esposo de nuestra alma, Cristo celeste, pues por siempre. Quizás María Magdalena podía tener una especie de apego, ¿no?, al Jesús histórico, y Jesús quiere que tenga un amor y una esponsalidad, pero con el Cristo celeste, con el Cristo resucitado. Y por eso le permite que llorar, ¿no?, por la ausencia de ese Jesús al cual ella podía estar apegada, porque igual ni imaginaba su vida sin la presencia de ese Jesús, ¿no?, que la había rescatado de su vida. Pero Jesús quería que su desposorio fuese no con el Cristo histórico, sino con el Cristo resucitado para siempre. Y en ese momento la está purificando para que su esponsalidad pues sea desapegada. Jesús quiere que María Magdalena tenga una esponsalidad desapegada del hombre concreto, pero que sea esposa de Cristo,
que su alma esté desposada con Cristo. Por lo tanto, en cada uno de las apariciones de Cristo resucitado hay una pedagogía. Esa pedagogía nos está queriendo decir que el Señor nos cuesta reconocerle, porque es verdad que tenemos que purificarnos de nuestra carnalidad, tenemos que purificarnos de nuestros conceptos a veces que no han asumido la cruz, que no han asumido la purificación, para llegar a reconocer al Cristo resucitado. Pues bien, vamos a concluir diciendo en este programa que también es llamativo el hecho de que el Señor quisiese tener como primeros testigos de la resurrección al grupo de las mujeres. A un grupo de mujeres, pues también el Señor quiso hacerlo recuerdo que en un programa anterior hablamos de la importancia apologética tan grande que puede tener hoy en día, ¿no?, este hecho, por el hecho de que las mujeres en aquel tiempo pues no tenían su testificación, ¿no? Su testificación no tenía un valor judicial, y que por lo tanto el hecho de que los evangelios cuenten que las mujeres fueron los primeros testigos de resurrección acaba siendo un argumento de veracidad. Nadie, si los apóstoles hubiesen inventado la historia de Cristo resucitado, no se les hubiese ocurrido poner como primeros testigos a unas mujeres, porque esa invención estaría de alguna manera yendo contra la credibilidad, porque ningún judío creía una cosa contada por mujeres. Tal era, ¿no?, pues la cultura machista en la que se rechazaba el testimonio de las mujeres. Quiere decir que por una parte hay un sentido apologético. Bueno, pues el que las mujeres fuesen testigos primeros de la resurrección todavía confirma más la veracidad de un texto que no pudo ser inventado. Tuvo que ser así. Los apóstoles no se hubiesen podido inventar una cosa que encima iba contra la credibilidad en aquellos tiempos, ¿no? Eso testifica la historicidad, pero hay algo más también, ¿no? El hecho de que fuesen las mujeres los primeros testigos de la resurrección nos da también a entender pues de que el Señor se aparece también a estas mujeres, en primer lugar porque quizás estaban más preparadas en su sensibilidad interior para encontrarse con Cristo resucitado. Si decimos que hay una pedagogía, una purificación a la hora de aparecerse a ellos, ¿no? Y el mismo Tomás es purificado en su incredulidad, o el mismo Pedro también tiene que purificarse de la triple negación en el momento en que también el Señor resucitado le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor aprovecha las apariciones para purificar a los que son testigos de la resurrección. Bien, pues si a las primeras a las que se apareció fuera a ese grupo de mujeres, pues sin duda alguna sería porque estaban más preparadas para ello, porque necesitarían menos tiempo de purificación, lo cual da a entender que lo principal en la Iglesia, o sea, el principal carisma que todos tenemos que tener, pues es nuestro encuentro con Cristo resucitado. A veces se habla mucho de que si la Iglesia discrimina a las mujeres y no sé qué historias, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es no entender qué es lo esencial de la Iglesia. Lo esencial de la Iglesia no es el ministerio apostólico, no, lo esencial en la Iglesia es el encuentro con Cristo resucitado. Y curiosamente los primeros testigos de Cristo resucitado fueron un grupo de mujeres, posiblemente porque tenían una sensibilidad mayor, estaban más preparadas para el encuentro con Cristo, porque tendrían menos carnalidad que purificar, estaban más confiadas en el Cristo resucitado. Allí al pie de la cruz sí estuvo el apóstol Juan, no Juan Evangelista, pero también habían permanecido fieles al pie de la cruz María y ese pequeño grupo de mujeres en torno a la Virgen María. Por lo tanto, también creo que esto nos hace entender cuál es la esencia del cristianismo, ¿no? Es estar atentos, estar preparados para el encuentro con Cristo resucitado. Aquel grupo de mujeres pues fueron las privilegiadas porque su alma estaba preparada para esa esponsalidad del encuentro con Cristo resucitado. Al final, la espiritualidad cristiana consiste en una esponsalidad con Cristo resucitado. Nuestra alma es esposa de Cristo. El cristianismo se resume en una esponsalidad de cada uno de nosotros con Jesucristo. Esa es la esencia.
la esencia a la que todos estamos llamados, no solamente mujeres, sino hombres y mujeres, pero posiblemente el alma femenina, bueno, pues por los dones peculiares que Dios le ha dado, ¿no?, tiene, pues yo diría que una sensibilidad y una capacidad especial de percibir esto y de tener esa entrega, esa capacidad de entrega que el Señor ha dado al alma femenina, pues le hace también especialmente capacitada para la esponsalidad con Cristo. Aunque, repito, pues que todos, ¿no?, hombres y mujeres, estamos llamados a esa esponsalidad con Jesucristo, esposo de nuestra alma. Alabado sea Jesucristo.